técnica superior número 14, en el marco de la actividad de extensión del espacio curricular Análisis Matemático de la Tecnicatura Superior en Eficiencia Energética. Nuestro instituto forma parte de la Dirección de Educación Técnica Superior, Agencia de Habilidades para el Futuro del Ministerio de Educación del Gobierno de la Ciudad, y como tal inscribe la práctica pedagógica en las líneas de acción que ha jerarquizado la dirección. Puntualmente, el desarrollo de metodologías activas de enseñanza con dos propósitos: la mejora de la práctica de enseñanza en términos de calidad y pertinencia, mediada el uso de la tecnología, y la producción colaborativa y la difusión de conocimiento técnico a la comunidad en su conjunto. Intitulada Planteo Matemático de Ecuaciones Circuitales, la clase del ingeniero especialista Pablo Alonso Castillo, docente y colega de la casa, introduce la topología de los circuitos y su relación con el planteo matemático de ecuaciones. Voy a presentar al experto. Pablo Alonso Castillo es ingeniero electricista, egresado de la Universidad Nacional de Buenos Aires, licenciado en Ciencias Físicas por la misma universidad, profesor universitario por UNSA y es especialista en sistemas embebidos, un posgrado de la Universidad Nacional de Buenos Aires. Es consultor técnico en la Comisión Nacional de Energía Atómica y tiene una vasta experiencia en espectrometría de movilidad iónica para aplicaciones industriales, automatización y robótica, data loggers autónomos para sistemas remotos con transferencia segura, hardware, firmware, software para aplicaciones de seguridad de datos, desarrollo de aplicaciones en IoT y Bluetooth para seguridad de acceso. Es miembro de computación, automatización y robótica del Institute of Electrical and Electronics Engineers. Agradecemos la participación de los estudiantes de las Universidades Tecnológica Nacional, de Ezeiza y General Sarmiento. Gracias, Pablo, por la generosidad de tu conocimiento y a los estudiantes de principios de análisis matemático y de circuitos eléctricos y electrónicos de sistemas embebidos. Esto es una práctica colaborativa entre carreras del instituto y los estudiantes de la universidad. Sin más, voy a ceder la palabra a nuestro rector, doctor Miguel Marcelo Canit. Gracias. Muchas gracias, María Eugenia. Es un privilegio contar con la palabra del ingeniero Alonso para escucharlo en esta temática. Nuestra asesora pedagógica, María Eugenia Pisul, hizo una muy breve presentación de su recorrido. Agradecemos la colaboración que brinda dando esta disertación y es un privilegio, como dije, tenerlo como integrante de nuestro cuerpo docente. Como lo dijo María Eugenia, esto se integra en las prácticas colaborativas que dentro del marco de las metodologías activas que la Dirección de Técnica Superior nos prioriza, así que poder hacer esto entre estudiantes de ambas carreras, la Tecnicatura Superior en Sistemas Embebidos a Internet de las Cosas y también la de Eficiencia Energética, habilita que podamos disfrutar de este encuentro para ambas carreras. Bueno, sin más, Pablo, te escuchamos y gracias a todos los presentes por acompañarnos. Bueno, buenas tardes a todos. Es un placer poder estar acá en esta primera clase abierta del ciclo 2026. Espero que el tema sea de interés para todos. Nos interesa sobre todo ver la topología de circuitos porque es el mecanismo por el cual informáticamente se procesan los circuitos en las computadoras. O sea, hay una sistemática por la cual el diagrama circuital es desglosado, sistematizado y convertido en ecuaciones que la computadora puede resolver. Esta misma metodología la pueden emplear los estudiantes cuando tienen que resolver un circuito, cosa que a veces resulta sumamente dificultosa porque los estudiantes no suelen desarrollar una sistemática clara de cómo plantear los circuitos. Es más, hay ciertos pasos que son esenciales antes siquiera de querer plantear el circuito y es verificar si el circuito es resoluble, es decir, si podemos plantear tantas ecuaciones como incógnitas tiene el circuito. Así que vamos a ir avanzando en algunos conceptos de topología y vamos a ir convirtiendo un circuito en un gráfico topológico, vamos a extraer sus ecuaciones, vamos a hacer un análisis de la resolubilidad del circuito en función de cuántas incógnitas hay
y cuántas ecuaciones vamos a necesitar, las vamos a extraer y lo vamos a plantear hasta llegar a una matriz, que es el método más eficiente que tiene la computadora para resolver el circuito. La matriz, la computadora la resuelve por iteraciones sucesivas, aproximaciones sucesivas, y cuando se trata de circuitos que tienen fuentes con señales variables, esto lo tiene que resolver decenas de miles de veces por segundo para reconstruir las formas de ondas. En el caso nuestro, en el caso de circuitos de continua o de señales senoidales, señales electrotécnicas, solo se resuelve una vez, pero la técnica que tenemos que aplicar es distinta, ¿sí? Lo vamos a ir viendo a medida que avance la clase. Bueno, conceptos topológicos de circuitos. Probablemente los estudiantes de ingeniería van a ver algunos de estos conceptos, sobre todo los estudiantes de ingeniería eléctrica, en las materias de teoría de circuitos y teoría de campos. Ahí se suele hacer una introducción a la topología de circuitos, y los estudiantes de ingeniería electrónica probablemente en circuitos 1 o circuitos 2 van a ver el tema de topología de circuitos. Tenemos que la topología trata de la geometría, de las posiciones relativas entre ciertos conceptos como son los nodos, las ramas y las mallas. Los nodos son los puntos de conexión, las ramas son lo que se encuentra entre los nodos, y las mallas son las trayectorias cerradas. Estos conceptos son los elementos fundamentales de cualquier topología, y los conceptos topológicos ustedes ya los han visto en Análisis 1. Por ejemplo, cuando se habla de que tenemos un punto de acumulación, cuando tenemos una sucesión, cuando tenemos que nos aproximamos a algo, esa proximidad es una definición topológica de cercanía que se hace a través de una relación matemática. Por ejemplo, el límite, cuando la distancia euclídea entre dos puntos tiende a 0, decimos que nos estamos acercando. Este concepto se puede extender a otras ramas de la matemática, por ejemplo, en análisis funcional, en materias como reales 1 y reales 2, que no se suelen dar en las facultades de ingeniería, pero que probablemente aquellos que hagan posgrados se van a encontrar con estas materias. Y ahí también entran estos conceptos topológicos. Es decir, la topología se extiende más allá de la geometría tridimensional, la geometría gráfica a la que estamos acostumbrados, hacia conceptos matemáticos bastante abstractos. Pero básicamente los elementos son los mismos, ¿sí? Nodo, rama, malla, cercanía, orden, sucesiones. Acá tenemos un pequeño ejemplo de cómo un circuito se puede aproximar a un grafo, asociar a un grafo, donde este grafo, podemos ver, tiene una serie de trazos y de nodos y de ramas. Estos trazos, van a ver que hay una T central, vamos a volver sobre esto. Acá, si ustedes ven, dice, se indica con una flecha el sentido de flujo de la corriente. Nosotros, yo preferí sacar el sentido de flujo de la corriente ahora para no complicar el concepto, pero cuando nosotros introducimos en un grafo un sentido de flujo, decimos que es un grafo orientado. Es una particularidad que vamos a ver un poquitito más adelante. Ahora quedémonos nada más con cómo cada rama del circuito se asocia a un tramo del grafo. Vamos a entrar en cada uno de los conceptos detallándolos. Por ejemplo, la rama es una trayectoria simple, es cualquier pedazo del grafo que contenga algún elemento. Acá podemos ver que tenemos las fuentes, tenemos algunos componentes, dos resistencias de 10K, verticales, capacitores, inductancias. Tenemos varios elementos y cada uno de esos elementos es una rama del circuito. Se pueden asociar ramas, por ejemplo, las dos resistencias en serie se pueden tomar como una sola rama, y el nodo que hay entre ellas, ya vamos a entrar en el concepto de nodo, queda subsumido dentro de estas dos ramas. A un circuito se le pueden agregar tantos nodos como se quiera. Hay algunos nodos que son reales, por ejemplo, cuando intersectan dos ramas, pero hay nodos virtuales. Yo puedo poner un nodo en cualquier lado del circuito y separar una rama.
Vamos ahora a ampliar un poquito el concepto de nodo que les decía. Acá tenemos los puntos rojos, son los nodos. Observen que algunos de estos nodos, que aparecen, por ejemplo, abajo aparecen 4 nodos. No son 4 nodos, es un único nodo, pero yo los puedo separar y puedo considerar que los tramos de cable que hay entre cada uno de esos nodos es una rama de circuito. Es una rama muy particular, la puedo pensar como una rama que tiene una resistencia, un elemento de resistencia 0. Todos los nodos los puedo unir en uno solo o los puedo separar agregando este concepto de una resistencia valor 0. Esto me permitiría, por ejemplo, ver las corrientes internas dentro de los nodos. Hay un nodo entre las dos resistencias verticales de 10K, que es un nodo, si se quiere, virtual, no da ninguna información nueva, pero me permite subdividir el sistema y agregar una variable nueva, como por ejemplo la corriente que circula entre una y otra resistencia. Vamos a ver que podemos hacer cosas muy raras. Por ejemplo, cuando planteamos las corrientes de nodo, podemos hacer que un nodo como este tenga dos corrientes distintas y en sentidos contrarios. Cuando resolvemos las ecuaciones, como sabemos que se trata de la misma corriente, nos va a verificar que una es de signo contrario al de la otra y que ambas tienen el mismo valor. Es decir, podemos introducir estos nodos como elementos de verificación. Y finalmente la malla. La malla es cuando tenemos un circuito cerrado. La malla permite el planteo de ciertas ecuaciones físicas, en particular la ley de conservación de la energía, en el circuito. Y algunos circuitos pueden tener mallas abiertas, pueden tener mallas separadas, puede haber conexiones sin cierre, y esto está bien. Vamos a ver que matemáticamente esto equivale a resolver los circuitos en forma independiente. Podemos tener circuitos sin mallas. Bueno, asociado al concepto de rama de un circuito tenemos el concepto de árbol. El árbol es fundamental para conocer las tensiones en cada uno de los nodos de la red. El árbol, acá vemos la definición, es la parte de la gráfica formada por ramas que contengan a todos los nodos sin formar lazos. Es decir, yo recorro el circuito pasando por los nodos, pero no cerrando ninguna malla. Acá vemos un ejemplo. Tenemos el grafo que tiene 6 ramas, de las cuales con 3 yo constituyo un árbol. Las 3 centrales que forman una T son el árbol. Un circuito puede tener más de un árbol. El árbol es a elección del que está planteando la resolución del circuito electrónico. Pero obviamente hay algunas condiciones que facilitan la resolución del circuito y me voy a adelantar un poco, pero desde ya se las adelanto. Normalmente cuando se elige el árbol, se intenta que uno pueda plantear fácilmente las tensiones en las ramas del árbol. Las ramas del árbol se suelen llamar ramales. Y lo que queda en línea punteada es el coárbol o los eslabones. Los eslabones cierran los ramales y producen las mallas. Cuando yo planteo las tensiones en las ramas del árbol, sumando las tensiones puedo conocer las tensiones en todos los nodos. Por eso es que necesito que el árbol esté configurado de forma tal que pase por todos los nodos. Y cuando yo cierro los eslabones, puedo ahí cerrar los nodos, cerrar todas las vías que llegan a los nodos, si no quedan los nodos abiertos, y puedo plantear la conservación de las corrientes. Bueno, acá tenemos el circuito con el que vamos a trabajar. Es un circuito que tiene 3 fuentes de corriente, una fuente de tensión y 2 resistencias. El circuito está hecho deliberadamente así porque cuando planteamos topología no usamos el método de las mallas, no usamos
el método de corrientes de nodos, no usamos ningún método en particular, sino que se hace un planteo integral del circuito. Simultáneamente se resuelven las admitancias con las fuentes de corriente, se resuelven las impedancias con las fuentes de tensión y se resuelve cualquier otra condición que puede tener el circuito. Estos son circuitos muy sencillos, pero perfectamente este método se aplica a circuitos que tengan transistores, donde lo que va a haber es una fuente de corriente controlada por otra corriente, o donde haya transformadores, donde se pueden representar como una fuente de tensión controlada por otra tensión, van a ser parte del circuito, van a ser parte de su topología y vamos a ver que van a tener una representación en la matriz del circuito. Les voy a decir en qué lugar de la matriz quedarían esos elementos. No los vamos a ver en esta clase porque esta clase es muy breve, pero sí vamos a resolver este circuito. Acá podemos ver otras posibilidades para lo que podría ser el árbol de este circuito. Tenemos a la derecha la T original y hacia la izquierda otras dos posibilidades de árbol. Todas son lícitas, pero no todas son óptimas. Cuando nosotros agregamos un eslabón, cerramos una malla. La intención, para facilitar la resolución de los circuitos, es que esas mallas sean las mínimas posibles, es decir, que queden encerrados. O sea, la malla no va a tener ninguna submalla interior, es el mínimo, pero el perímetro que recorremos para formar la malla puede tener demasiados elementos, ¿sí? Entonces nosotros elegimos el árbol para que cada malla sea la más sencilla posible. Bueno, hagamos un poquito de raconto, ¿sí? Tenemos los árboles, que es un conjunto de ramas, normalmente las vamos a llamar ramales, y buscamos que en los ramales podamos conocer las tensiones, y el coárbol, que está formado por los eslabones. Los eslabones pueden estar totalmente sueltos, desconexos de todo, mientras que el árbol sí o sí tiene que estar totalmente conectado. Los nodos, no se pueden usar todos los nodos, hay que tomar un nodo de referencia. ¿Por qué? Porque vamos a ver que si hay n nodos en un grafo, cuando planteamos las ecuaciones de conservación de la carga, que es la conservación de las corrientes, no son todos independientes. Hay uno que va a ser necesariamente combinación lineal de las ecuaciones de continuidad de los otros nodos. Así que si tenemos 4 nodos, solamente 3 van a ser nodos independientes y el cuarto va a ser una combinación de las corrientes de los otros nodos. Entonces, el nodo nos permite plantear las ecuaciones de corrientes y los eslabones, cada vez que ponemos un eslabón, cerramos una malla y nos permite poner las ecuaciones de tensiones. Bueno, acá vamos a comenzar con el ejemplo de aplicación. Tenemos el circuito compuesto de 3 fuentes de corriente independientes, una fuente de tensión y 2 resistencias. El grafo correspondiente está a la derecha, los nodos están indicados con la letra N. El nodo de referencia vamos a tomar el nodo 2, el nodo central, y vamos a tener en rojo, indicado como ramal, las ramas del árbol, y en verde, indicado con la letra E de eslabón, lo que serían las ramas que corresponden a los eslabones o al coárbol. Para referirnos vamos a usar los subíndices de los nodos. Entonces, los nodos son el nodo 1, 2, 3 y 4. Y tomamos como referencia el nodo 2. El árbol son los 3 ramales que van entre R12, el nodo 1,2, el R23 entre el nodo 2 y el 3, y el R24 entre el nodo 2 y el 4. Y los eslabones quedan entre el nodo 1,4, entre el nodo 3,4 y entre el nodo 1,3. El orden de los índices no importa. El sentido, la orientación del gráfico se lo vamos a dar más adelante. Puede ser tanto eslabón 1,4 como eslabón 4,1. Bueno, y cuando cerramos los eslabones, creamos las mallas.
Las mallas las vamos a denominar como M1, M2 y M3. Acá tenemos las 3 mallas elementales, a las que nos vamos a referir un poquito más adelante. Observen que cerrando cada uno de los eslabones, se forma cada una de las mallas. Cerrando el eslabón 1-3, tenemos la malla M3. Cerrando el eslabón 1-4, tenemos la malla M1, y cerrando el eslabón 4-3, tenemos la malla M2. Bueno, ¿cuántas incógnitas puede potencialmente tener este circuito? Lo que podemos conocer en un circuito son las corrientes y las tensiones en todas las ramas. Y acá tenemos un total de 6 ramas. 3 que son los ramales del árbol y 3 que son los eslabones. En total tenemos 6, y pudiendo ser una incógnita tanto la tensión como la corriente en cada una, tendremos 12 incógnitas como máximo. Sin embargo, esto es el máximo que da la topología del circuito. Un circuito con esta topología puede tener un máximo de 12 incógnitas. Ahora bien, no todas son incógnitas. Vemos que en los ramales solamente hay 5 incógnitas. Los ramales corresponden al árbol. ¿Qué incógnitas son? Bueno, en el ramal 1-2, entre el nodo 1 y el nodo 2, hay una resistencia de 1 K, y sobre esa resistencia las incógnitas son la corriente que la atraviesa y cuánta tensión cae sobre esta resistencia. Lo mismo pasa en el ramal 2-4. En el ramal 2-4 tenemos solamente una fuente de corriente. La corriente es conocida, pero la tensión que aparece entre los extremos de esa fuente es desconocida. Así que en el ramal 2-4, el ramal vertical, solo vamos a tener como incógnita la caída de tensión sobre esa fuente de corriente. En el ramal 2-3 tenemos otra resistencia, y sobre esta resistencia, análogo a la primera, vamos a tener 2 incógnitas: la corriente que la atraviesa y la caída de tensión. Luego tenemos los eslabones. En los eslabones tenemos que 2 de los eslabones son fuentes de corrientes, y el tercer eslabón es una fuente de tensión. Entonces, en los eslabones que son fuentes de corrientes, nuestra incógnita será la tensión. Y en el eslabón que tiene una fuente de tensión, nuestra incógnita será la corriente. ¿Sí? Así que en los eslabones tenemos 3 incógnitas más. 5 incógnitas en los ramales y 3 incógnitas en los eslabones. Bueno, ya sabemos que tenemos 8 incógnitas. ¿Cómo continuamos? Tenemos que tener por cada incógnita una ecuación independiente para poder resolverla. ¿Qué nos da la topología? Como les dije antes, tenemos las ecuaciones de nodo, que se corresponden a conservación de la carga, en este caso conservación de la corriente, porque no se acumulan cargas en los nodos, y dijimos que todos menos 1 son linealmente independientes. Entonces, las ecuaciones de nodos serán n-1, hay 4, 4 menos 1, 3. Tendremos 3 ecuaciones de nodos. Y tenemos una ecuación de conservación de la energía, de la caída del potencial eléctrico, en cada malla, así que tendremos 3 ecuaciones en las mallas. En total hay 6 ecuaciones que nos da la topología del circuito. Nosotros tenemos que producir 8 ecuaciones. ¿De dónde salen esas 8 ecuaciones? Bueno, ahí tenemos que ir a los componentes. Cada componente que tiene un circuito tiene una ley. ¿Sí? Cada componente tiene una ley. En el caso de la ley de Ohm es muy sencilla. Dice que la tensión es una constante por el valor de la corriente. Y como tenemos 2 resistencias a las que aplicarle la ley de Ohm, tendremos 2 expresiones de la ley de Ohm. Esto nos va a dar 2 ecuaciones más, con lo cual tendremos un total de 8 ecuaciones independientes.
Las fuentes de corriente también tienen una ley. La ley dice que la corriente es constante. La fuente de tensión también tiene una ley, dice que la tensión es constante. Es decir, no importa la corriente que atraviese la fuente de tensión, ya sea entrante o saliente, la tensión se mantiene constante, por eso es una fuente. Y no importa la polaridad que aparezca en los extremos de una fuente de corriente, la corriente se mantendrá constante, porque para eso es una fuente de corriente. Ustedes saben que la naturaleza es muy generosa en fuentes de tensión, es muy fácil crear una fuente de tensión, pero es muy, muy difícil conseguir una buena fuente de corriente. En la electrotecnia, la mayoría de los problemas no incluyen fuentes de corriente, más que en forma teórica, pero los semiconductores permiten hacer maravillosas fuentes de corriente. Con MOSFET se pueden hacer fuentes de corriente casi perfectas. Así que en la electrónica, las fuentes de corriente son de muy amplia utilización. Bueno, como les decía, tenemos 8 ecuaciones independientes y tenemos igual número de ecuaciones que de incógnitas. Esto sería bueno que los alumnos lo verificaran siempre antes de comenzar a plantear nada, porque comienzan a plantear ecuaciones y a tirar corrientes y tensiones y a despejar antes siquiera de saber quiénes son las ecuaciones y si les alcanzan. Bueno, acá sí orientamos el gráfico. Ponemos los sentidos de las corrientes, lo cual es equivalente a darle una orientación al gráfico, y este sentido de las corrientes es absolutamente arbitrario. Yo he respetado estas corrientes que he indicado con las flechas rojas, he respetado el sentido de las fuentes, pero perfectamente podrían haber tenido cualquier sentido, inclusive el opuesto a las fuentes. Cuando yo hago el planteo y resuelvo, me tienen que cambiar el signo de acuerdo a cómo realmente están puestas las fuentes. Es decir, si yo indico una corriente en sentido contrario al real, el resultado, si hago todo bien, me va a dar numéricamente el valor correcto y el signo me va a dar cambiado, indicándome que en realidad el sentido correcto es el opuesto al que yo planteé en las ecuaciones. Es decir, no importa cómo yo haga el planteo de las corrientes, mientras las ecuaciones estén bien formuladas, al resolverlas, el signo me va a decir si el planteo que yo hice era en el sentido de la corriente real u opuesto. Igual el resultado va a ser correcto. Yo, por comodidad, simplemente las planteé en el mismo sentido de las fuentes de corriente. Vamos a usar, hay que poner de acuerdo en una convención para las polaridades, que son las que nos permiten escribir las ecuaciones de malla. La convención más normal es la convención consumidora para los elementos pasivos, es decir, el nodo por el que entra la corriente a un elemento pasivo, ese nodo se vuelve positivo respecto del nodo por el que sale. Por eso es que en las dos ramas donde están las resistencias, observen que la polaridad que tengo indicada es acompañada por el sentido de la corriente. Es decir, por donde entra la corriente es el nodo que se indica como positivo. Y en las fuentes se utiliza la convención fuente, es decir, el borne positivo de la fuente es el borne por el que sale la corriente. Y esto es lo que podemos ver, que también se ha respetado. La corriente sale del borne positivo de la fuente de tensión y el borne positivo de la fuente de corriente es por donde sale la corriente. Esto es lo que explica todos los signos. Es decir, yo primero planteo las corrientes como yo quiera, puedo respetar si hay fuente de corriente o puedo plantearlo en forma arbitraria, y luego, con las convenciones que les indiqué, se plantean los signos. Por donde entra la corriente en los elementos pasivos es positivo, por donde sale es negativo, y en los elementos activos, como fuentes de corriente y fuente de tensión, el borne por el que sale la corriente es el positivo. Entonces, podemos plantear en cada nodo las 3 ecuaciones de conservación de la corriente que vemos, N1, N3 y N4. El nodo 2 es el nodo que arbitrariamente decidimos no tomar porque sabemos que podemos prescindir de uno de los nodos. Podría haber elegido cualquiera. Elegí el 2 porque me gustó. A ustedes quizás les gustaría más el nodo 4, pero bueno, a mí me gustó el nodo 2. Y observen que las corrientes desconocidas
son las corrientes entre el nodo 1 y el 2, entre el 2 y el 3, y entre el 4 y el 3. Las otras corrientes son las corrientes de la fuente. Es decir, lo que está marcado en rojo son datos que yo conozco, no son incógnitas. Porque la corriente 1,3 es la corriente de la fuente que está entre esos dos nodos, la corriente 1,4 es la corriente de la fuente que está entre el nodo 1 y el nodo 4, y así. Las mallas las escribimos de igual manera, recorremos la malla y elegimos la polaridad con la que vamos a escribir las tensiones. Puedo elegir la polaridad con la que inicio en el nodo que comienzo a recorrer la malla, o la polaridad con la que salgo del tramo donde inicié la malla. Es totalmente arbitrario. Todas estas ecuaciones se pueden multiplicar por -1, ambos miembros, están igualadas a 0, y no cambian, ¿sí? Entonces, por ejemplo, la ecuación de la malla M3, que es menos la tensión entre el nodo 1 y 3, menos la tensión entre el nodo 3 y el 2, y menos la tensión entre el nodo 2 y el 1, que está toda negativa, bueno, podría ser toda positiva. No hay ningún inconveniente en que se multiplique por -1. Es a gusto de cada quien. La única malla donde aparece la fuente de tensión es la malla 2, y podemos ver que la fuente de tensión aparece representada con la letra B mayúscula en rojo entre el nodo 4 y el nodo 3. Estas son las 6 ecuaciones que nos da la topología del circuito, que nos presenta la malla. Y luego quedan las ecuaciones de los componentes. Los componentes acá son simplemente esas dos resistencias, que está entre el nodo 1 y el nodo 2, y entre el nodo 2 y el nodo 3. Entonces, la caída de tensión entre el nodo 1 y el nodo 2 será la resistencia entre el nodo 1 y el nodo 2 por la corriente entre el nodo 1 y el nodo 2. Y así también con la segunda resistencia. Bueno, ya tenemos las 8 ecuaciones, ya tenemos identificadas nuestras 8 incógnitas, y ahora tenemos que resolver. Formalmente es un sistema de ecuaciones lineales de 8 ecuaciones con 8 incógnitas. Pero es un sistema muy sencillo, muy pequeño, y la forma manual más eficiente de resolver este sistema es por el método de sustitución. De hecho, la mayoría de los alumnos, cuando están muy apurados, hacen una sustitución casi desde el primer momento, que es la de la ley de Ohm. Rápidamente reemplazan las tensiones entre los nodos 1, 2 y 2 y 3 por R por I, por las corrientes entre los nodos 1, 2 y 2 y 3. Eso reduce, con esta primera sustitución, el orden de 8 por 8 a 6 por 6. Sigue siendo grande, pero digamos, no hemos adelantado nada. Hemos hecho la sustitución de las ecuaciones más débiles, más inmediatas, que son justamente las de la ley de Ohm. Es decir, estamos desde el primer momento, si hacemos esta sustitución, ya resolviendo el sistema. A veces es prudente hacerlo, a veces no, porque hay que ver qué es lo que pregunta el problema. Si una de estas resistencias no fuera dato, sino que fuera una incógnita, el problema planteara cuánto debe ser la resistencia entre los nodos 1 y 2 para que la corriente por la fuente sea de, digo un valor, 10 amperes, ¿sí? Ahí tendría como dato la corriente en la fuente, en la fuente de tensión, que ahora es incógnita, y tengo como incógnita el valor de la resistencia, ¿sí? Entonces yo estoy cambiando una incógnita por otra. Si no se lee bien el enunciado, se puede estar resolviendo un problema que no es lo que piden, ¿no? El tema es que yo siempre tengo que tener 8 ecuaciones con 8 incógnitas, y tengo que estar seguro de en qué orden comienzo a reemplazar. Bueno, ya con esto puedo comenzar a hacer la resolución por sustitución, pero si yo fuera un programador y quisiera plantear esto de una manera sistemática, lo que tendría, y ahora se los muestro, es este sistema completo de 8 ecuaciones con 8 incógnitas.
Acá tenemos la matriz de resolución de este sistema. Observen que este sistema tiene una matriz donde los únicos elementos que no son 1, menos 1 y 0 son las dos resistencias. El rectángulo donde están las resistencias, si este fuera un problema exclusivamente de fuentes de tensión y resistencias, sería la matriz de impedancias del sistema. Sería la matriz de impedancia del sistema. Si tuviéramos en paralelos con las fuentes de corriente componentes, tendríamos que tratarlos como admitancias y aparecería otra sección en la matriz. Acá no la tenemos porque no tenemos admitancias, porque no tenemos ningún elemento puro en paralelo con una fuente de corriente, que sería el equivalente a tener un elemento puro en serie con una fuente de tensión, ¿sí? Si así fuera, tendríamos un sector de la matriz donde estarían las admitancias. Acá en la matriz vamos a identificar tres sectores. El sector que corresponde a las ecuaciones de nodos, arriba a la izquierda. El sector que corresponde a las ecuaciones de malla, en el centro a la derecha. Y un sector mixto abajo que corresponde a las leyes de Ohm. Si yo tuviera fuentes de corriente controladas por tensión, los coeficientes de control de esas fuentes aparecerían en el rectángulo que está en el centro a la izquierda, donde dice M1, M2, M3 y corresponde con las corrientes I12, I23 e I43. Bueno, ese sector tendría las fuentes de corriente controladas por tensión. El sector a la derecha, arriba, correspondería a las fuentes de tensión controladas por corriente. Y así la matriz se poblaría con todos los elementos extra que habría, por ejemplo, en la electrónica. Un transistor bipolar, se vería en un modelo simplificado como una fuente de corriente controlada por corriente. La corriente de la base, a través del parámetro HFE, controla a la corriente de colector. Un MOSFET sería una fuente de corriente controlada por tensión. La tensión de la compuerta controlaría la corriente de la fuente. Y estos coeficientes de control aparecerían en los sectores de esta matriz que ahora están poblados por ceros. A la derecha tenemos la igualdad, que está igualada a todas las fuentes independientes. Tenemos las fuentes de corriente y tenemos la fuente de tensión. Y muchos ceros. ¿Sí? Esto es lo que hace que esta matriz sea tan fácil de resolver por el método de sustitución. Y una computadora lo que hace es resolverla por iteraciones sucesivas. Estas matrices muy rápidamente convergen. Los dejo un momento con la imagen de la matriz. Esto también es una gran ayuda visual para revisar si se ha planteado bien el circuito. Revisando la matriz uno puede ver todas las relaciones topológicas que hay y verificar la orientación que se le ha dado al gráfico con la elección de corrientes y las polaridades. Cada una de estas filas o columnas se puede multiplicar por -1 y todo lo que ustedes ven con el signo menos se puede poner con el signo más. Bueno, les agradezco a todos su atención y abrimos el paréntesis para preguntas. Bueno, muy bien, gracias Pablo. Entonces invitamos a los estudiantes, ¿sí? De las instituciones que se acercan, ¿sí? De las universidades o del profe Damián, de
circuitos y también de análisis matemático, la pregunta que quieren hacer, ¿sí? Por ahí vinculada a cuestiones que están viendo ustedes, que están trabajando, preparación para el examen de la semana que viene, el examen parcial. Bueno, los estudiantes lo que quieran, algún comentario, lo que el profesor está a disposición. Bueno, les puedo ir comentando hasta que alguno se anime a preguntar que la teoría circuital y los análisis topológicos también se aplican a diseños mucho más sofisticados. Por ejemplo, hay toda una teoría circuital de máquinas eléctricas, donde uno puede configurar una máquina eléctrica topológicamente con un circuito equivalente y puede hacer máquinas eléctricas insólitas. Puede hacer máquinas de polos salientes con rotor bobinado en cortocircuito, con campos estatóricos sofisticados, con cualquier combinación de colector, inductor o cosa que se quiera, y todo va a tener un equivalente topológico y un circuito. Prácticamente todo se puede modelizar topológicamente y circuitalmente. Por ejemplo, la amortiguación de una rueda de automóvil, los ingenieros mecánicos la modelizan con un equivalente mecánico-eléctrico y la topología de la rueda se corresponde a una serie de grafos donde en lugar de tener corrientes vamos a tener fuerzas y en lugar de tener tensiones vamos a tener velocidades. Fuerza por velocidad nos va a dar la potencia y es análogo a la electricidad, donde la corriente por la tensión nos da también la potencia. Todos los sistemas electromecánicos se pueden convertir en circuitos. En realidad, todos los sistemas físicos se pueden convertir a circuitos. Con nodos, donde cada nodo es una velocidad, velocidades relativas, y donde lo que vincula el nodo, en lugar de ser una corriente, es la fuerza que hay entre esos dos objetos en movimiento. En los equivalentes electromecánicos, las masas son equivalentes a capacitores, los resortes son equivalentes a inductancias, las resistencias son el equivalente a las inversas de las viscosidades, y todo se puede convertir topológicamente en un circuito y una matriz. Y es así como operan los programas que hacen simulaciones mecánicas, simulaciones de motores, donde un extremo del motor va a la red y el otro extremo va a un mecanismo que tiene torsiones en los ejes, que tiene amortiguaciones en las gomas, en las ruedas, en los resortes, y se puede hacer un planteo integral. Este método es muy poderoso. Pablo, ¿podés brindar, si querés, ejemplos para los estudiantes desde tu experiencia profesional? Se me ocurre, digo, para que vean la aplicabilidad, ¿no? Y por ahí puedan pensar en otras situaciones. Bueno, en teoría de control se ve muchísimo. En teoría de control ustedes saben de que quieren que un sistema responda lo más rápidamente posible a la señal de comando en función de una señal de error. Todo eso se puede modelizar con grafos y se puede llegar a soluciones muy optimizadas utilizando las matrices y analizando las soluciones. En la mayoría de los casos hay métodos semi-empíricos para aproximar esto sin hacer mucho análisis, pero en la actualidad los programas de simulación de multiphysics, que tienen todas las propiedades mecánicas de los componentes eléctricas, electrónicas, y pueden hacer un enfoque integral de todo un sistema, permiten modelizar, por ejemplo, desde la batería al control, al motor, al mecanismo de amortiguación, a la rueda, hasta el suelo. Todo eso, desde que sale de la batería, en el caso de un automóvil, hasta que llega a la rueda al suelo, todo eso se puede modelizar cada parte como si fuera un sistema electromecánico donde cada elemento tiene su equivalente. En el caso particular práctico, normalmente no se intenta complicar mucho el sistema porque ya no se sabe muy bien qué se puede tocar. El ejemplo clásico que van a ver todos es el tema de la amortiguación. Cuando se diseña un ascensor y quieren que pare frente al piso,
quieren que el piso del ascensor y el piso del pasillo estén a la misma altura, y conseguir eso y sin sacudones y sin subidas y bajadas es un tema de cálculo bastante complejo, que tiene en cuenta la elasticidad de los cables, la cantidad de cable que queda entre el piso y el rodillo que va recogiendo el cable, y hay varias modelizaciones que se hacen justamente introduciendo parámetros donde el cable es un elemento activo que almacena energía y que la libera cuando uno quiere detenerlo. Y eso se introduce como un parámetro en esta matriz, y la solución se optimiza ajustando ese parámetro. Por ejemplo, parte del resultado de la matriz es la velocidad con la que llega el ascensor al piso. Y queremos que llegue con velocidad cero, pero en el mínimo tiempo posible. ¿Y qué parámetro podemos ajustar? El parámetro de la elasticidad del cable. Entonces resolvemos el problema dejando este parámetro como variable, y luego vemos de optimizar para que en cada piso tener el menor error posible de aproximación mejorando este parámetro. Por eso es que a veces se ponen varios cables para sostener el habitáculo del ascensor, no por un tema de seguridad, porque se sabe que no se trata de que se corten los cables, sino que la principal falla es que el retén de los cables se afloja, pero sí para asegurar mayor rigidez y mejorar estos parámetros. Cuando se trabaja con espectrometría y movilidad iónica, se modeliza el flujo de iones, se modeliza la contracorriente de nitrógeno seco, y se parametriza la velocidad como elemento regulador y optimizador de la detección. Los detectores de movilidad iónica están en todos los aeropuertos, básicamente para detectar drogas y explosivos. Todos los que han viajado en avión han tenido que pasar por alguno de estos aparatos. Y hacerlo en el menor tiempo posible es el objetivo de la modelización que se hace. Entonces, en principio pueden modelizar ruedas de bicicleta, motoneta, motores, transmisiones, cajas de engranajes. Absolutamente todo se puede modelizar de esta manera, agregando los parámetros con la complejidad que uno quiera, ¿sí? Cada engranaje dentro de una caja de cambio es una combinación de un capacitor con un resorte, ¿sí? Y las pérdidas que tenemos por fricción son una pequeña resistencia. Una caja de engranajes que tiene 12 engranajes, bueno, va a ser por lo menos 12 capacitores con 12 inductancias y 12 resistencias. Y se puede conectar, se puede ver la velocidad que aparece en el extremo de cada engranaje como si fuera el potencial eléctrico, y se puede ver la fuerza o el torque que se transmite entre engranajes como si fueran corrientes. Y la resolución es exactamente la misma. En algún momento se modelizó todo de esta manera. Cuando ustedes cursan principio de los circuitos no, bueno, depende de qué especialidad es, pero normalmente tienen toda una parte de modelización electromecánica, donde se modelizan los motores, se modelizan pequeños sistemas. Por ejemplo, yo recuerdo que cuando yo era estudiante, ya hace mucho, lo que modelizábamos también era el brazo de un tocadiscos. El pick-up del brazo de un tocadiscos se modelizaba como un elemento electromecánico, donde estaba la masa del pick-up, estaba una fuente de velocidad, que sería una fuente de tensión en la púa, ¿sí? Y se veía la respuesta dinámica en función de la elasticidad que tenía la púa y el peso que tenía el pick-up. También se pueden modelizar los parlantes, los conos de los parlantes. Se puede saber qué potencia es capaz de transmitir y qué respuesta en frecuencia es capaz de dar, en función de cómo es la amortiguación y cómo es la rigidez del cono de parlante. Por eso, cuando se modeliza el cono del parlante, cuanto más rígido es, mejor transmite los bajos. Por eso van a ver que hay parlantes de Kevlar y de fibra de carbono, justamente para hacerlo lo más duro posible y no introducir deformaciones elásticas que viajan por la membrana del parlante y pierden potencia y calidad sonora. Y todo esto lo pueden hacer justamente modelizando electromecánicamente y aceptando que algunas cosas que parecen rígidas no son rígidas, y introduciendo las estimaciones de los parámetros correspondientes a cada elemento, ¿sí? Por ejemplo, en el caso del parlante, nos podemos imaginar que reducir la masa del cono y aumentar la rigidez son condiciones por defecto para garantizar la fidelidad del sonido y bajar las pérdidas, ¿sí?
Entonces, esto lo podemos introducir y podemos ver qué tanto afecta, cambiar la rigidez por distintos materiales, o cambiar la geometría, parlantes ovalados en lugar de redondos. Y bueno, actualmente con los nuevos amplificadores que funcionan básicamente como fuentes de corriente, es que ustedes tienen una fidelidad extraordinaria en parlantes minúsculos como los que ahora hay en los altavoces de los teléfonos celulares. Una rigidez enorme y una potencia terrible. Toda modelizada con estos modelos. Muy gracias. interesante, Pablo. Sí. Gracias por estas aplicaciones que describiste. No sé si quedan consultas. Tenemos varios externos también que se sumaron a la charla de Pablo. No sé si tienen alguna consulta que quieran hacer. Bueno, y quedan todos invitados a acercarse al instituto para la actividad que decidan interesarse. Tenemos una secuencia de clases abiertas que iremos comunicando por los canales habituales, así que los invitamos a seguir participando y para nosotros es un gusto que se sumen a nuestras charlas. María Eugenia. Bueno, muchas gracias a todos por la participación. Sin lugar a dudas a Pablo, ¿sí? Pablo está aquí también como ayudante de trabajos prácticos, así que bueno, sepan que tienen un experto al que pueden confiar, venir a acercarse al instituto, experto y que sabe mucho, hay que aprovecharlo, a los estudiantes también. Muchas gracias a nuestra ATP, Sandra Tejerina, también profesora de la carrera de sistemas embebidos, que es la que se encarga, ¿sí?, de la grabación, la edición y subida en el canal de YouTube del instituto de todas las clases abiertas. Así que gracias. Nos estamos encontrando en la próxima clase abierta que se va a realizar este viernes. Y bueno, nos siguen en los medios, en las redes sociales y estamos a disposición. Muy buenas noches para todos. Gracias. Gracias, Pablo. Gracias a todos ustedes por estar acá. Adiós, adiós.